Catedral de Fe en español. Donde todos son bienvenidos. Donde todos son bienvenidos. Donde nadie es perfecto. Donde nadie es perfecto. Donde todo es posible. Donde todo es posible. Ok, hermanos. Pues acabamos de leer Mateo 6. Y en Mateo 6 estamos viendo una de las primeras enseñanzas que Jesús le dio al pueblo de Israel. Podemos decir que esto es muy importante porque aquí no está hablando Roberto. Cuando estoy leyendo esto, eso viene de los labios de Jesús. Y podemos decir que Jesús fue el mejor predicador que la tierra ha habido en la tierra, porque fue Jesús hombre y Jesús Dios a la vez. Así es que eso es muy importante de verlo. Y en todo el capítulo 6, no lo leí todo, comencé en medio, Dios está haciendo referencias a muchas cosas. Antes del 19 habla sobre cuando demos limosna, cuando demos de nuestro dinero, habla que cuando oremos, cuando ayunemos, habla de muchas cosas y Dios está comparando muchas cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Pero Dios los está mencionando porque Él quiere que pongamos el lugar más importante es servirle a Él y honrarlo a Él. Porque estas cosas, cuando se hacen con una motivación mal, no glorifican al Dios que nosotros servimos. Y honestamente el capítulo 6 está hablando de nuestro corazón. Que lo que hagamos para Él, ya sea dar limosna, dar una ofrenda, orar, ayunar, los tesoros, que todo lo hagamos para gloria y honra de Él. Y es lo primero que vemos en el versículo 19, donde dice que no hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí hay polilla, hay orín y hay ladrones. En otras palabras, Dios no está diciendo acá que Él está en contra de aquellas personas las cuales Dios ha bendecido con bienes materiales. Y estamos de acuerdo que Dios ha bendecido a algunos con más y a algunos con menos. Pero Dios está haciendo aquí un contraste. Porque déjeme decirle algo, en la cultura que nosotros vivimos, déjeme decirle algo, este es un tema muy, muy importante. Dios aquí pone un énfasis en decir, no hagas tesoros en la tierra, sino dice, haz tesoros en el cielo, dice. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar también tu corazón. No estamos en contra del sistema capitalista de los Estados Unidos donde puedes construir tu negocio. Y si tú puedes construir tu negocio y prosperar, qué bueno, porque tú puedes ahora bendecir a aquellos que no tienen esa tan tremenda bendición o esa habilidad o alguien que lo necesita en la iglesia. Porque cuando nosotros somos bendecidos, tenemos la responsabilidad de ser generosos. Pero Dios está hablando aquí de ese contraste de que uno no necesita ser un millonario o un billonario como el candidato a la presidencia, Donald Trump. No necesita ser uno como él para tener este problema. Podemos tener mucho menos, casi nada, y tener este problema donde nosotros atesoramos cosas en la tierra más que las cosas que atesoramos de Dios. Esto es bien importante. Yo he oído comentarios que sí, yo creo que sí vale la pena mencionarlos, que si usted mira las transacciones de la chequera de una persona, usted puede ver a dónde están los tesoros de esa persona. Si usted mira objetivamente en lo que esa persona invierte su dinero, usted puede ver a dónde tiene esa persona sus tesoros. Porque nuestro dinero refleja qué es lo importante para nosotros, ¿verdad? Así es que es algo muy importante de ver que Dios dice, nuestro énfasis no tiene que estar ahí. Esto no quiere decir que usted no tiene que trabajar. Esto no quiere decir que usted no tiene que ser un buen administrador. Claro que sí, hay que ser buenos administradores, hay que trabajar. Y la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un infiel. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de dónde está tu corazón.
¿Tu corazón está en los tesoros que puedes producir en la tierra o en los tesoros del cielo? Déjeme decirle algo, hermano. No hay mejor inversión que usted puede hacer que invertir en el reino de Dios. Yo sé que eso tal vez es difícil para alguien creerlo, que está apegado a sus posesiones materiales. Y por eso la Biblia dice que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Y pone la comparación que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico no se quiere despegar de sus tesoros en la tierra. Así es que yo le animo, hermano, a que usted vea esta vida, porque vea lo que Dios está enseñando acá, porque todas las cosas que Dios menciona acá dice que las hagamos para Él, que vivamos para Él. Así es que Dios nos exhorta a no hacer tesoros en la tierra, que nuestro corazón no esté puesto ahí. Nada en contra del ahorrar, pero que pero fíjese bien, a mí me ha pasado que mis ahorros empiezan a ser bendecidos y de repente yo estoy mirando mis ahorros como algo sagrado y ya no quiero que bajen y eso se vuelve aún peligroso. Porque digo, ¿a dónde está mi corazón? ¿En mis ahorros? ¿O invertir en el reino de Dios? Esto es algo que tenemos que tener un balance. Porque si se acuerda, yo le he dicho que Dios quiere estar en primer lugar en nuestras vidas. Y si yo tengo ahorros porque Dios me los ha dado. Porque Dios me ha bendecido. Y de inmediatamente que Dios corta mi salud, los ahorros se van, el trabajo se va. Porque la Biblia dice que Dios es el que da la fortaleza, la salud, dice, para construir riquezas. Y sin Él no tenemos nada. Sabemos que Dios nos recuerda que no hagamos tesoros en la tierra, porque es algo muy importante. Pero cuando Dios nos dice a nosotros que no hagamos algo, también nos está pidiendo que al no hacer algo, tú hagas otra cosa. En otras palabras, Dios suple algo que hacer. ¿Qué es lo que Dios dice que hagamos? No hagas tesoros en la tierra, porque hay ladrones. Dice, si no, dice, y aquí Dios da la solución, dice, si no, dice, haced tesoros en los cielos, dice. Donde ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan. Ahí no existen los ladrones. No existen los ladrones. Aquí en la tierra sí existen los ladrones. Si usted deja uno de 100 enfrente del espejo de su carro en un estacionamiento público, yo le puedo garantizar que usted va a encontrar un vidrio roto. Porque existen los ladrones. Y su tesoro no está seguro en la tierra. Pero en el cielo no existe eso. No existen los ladrones. Antes, ¿por qué habla aquí de la polilla y del orín? Porque antes las casas eran de barro, eran de ladrillo y las personas ponían sus cosas. Solo las cosas agarraban la suciedad o el polillo, el orín y lo más peligroso, el ladrón. ¿Verdad? Lo muy común de antes era enterrar sus tesoros para que nadie pudiera alcanzarlos. De eso es lo que está hablando el Señor acá. Eso no existe en el cielo. Tu casa ya no va a ser de barro, no va a ser de ladrillo, no se va a meter ningún ladrón. Va a estar cuidado allá. Por eso Dios habla aquí de eso. La pregunta se convierte en esto. Si nosotros tenemos que construir tesoros en los cielos, ok, Roberto, entonces, ¿cómo yo le hago para construir tesoros en el cielo? Buena pregunta. Si la preguntamos, se la voy a contestar. La manera que el cristiano construye tesoros en los cielos es con su obediencia a Jesús. Así es como usted y yo construimos tesoros en el cielo. Cuando usted llegue al cielo, usted va a poder tener un tesoro, porque le ha ofrecido su obediencia a Dios, construyendo eso. Y allá está su corazón. Si su tesoro más importante es la cuenta de banco, ahí está su tesoro. Si su tesoro más importante para usted es la casa tan bonita que tiene, que no hay nada en contra de casas, ahí está su corazón.
Si su tesoro es el carro nuevecito que se agarró y que lo lava y lo cuida, ahí está su corazón. Y sigo mencionando eso porque es algo tremendo, hermanos. Es algo que todos tenemos que trabajar en eso. Y yo trabajo con eso también, a no que mis tesoros no estén aquí en la tierra, porque mi corazón va a estar ahí. Yo conozco la historia de un joven que él tenía un buen carro. ¿Saben? Los jóvenes lo primero que quieren hacer es agarrarse el mejor carro, el más veloz, el más nuevo, para poder apantallar a su futura princesa. Y no nada malo, pero este hermano trajo su carro. Y nosotros notábamos que durante la predicación, él salía a ver su carro, que estuviera bien, que no le hubiera caído nada. Si sonaba una alarma, usted puede creer que él iba a ver eso. Y uno es así cuando tiene algo nuevo. Yo soy así. No sé si yo solamente tengo ese problema, ustedes no. Y él salía, y me acuerdo una vez que lo miraron al hermano que salió, y ¿sabe qué? Un pájaro le había dejado una sorpresa en su carro. Y nosotros miramos al hermano, que él fue, no tenía nada con que limpiar su carro. ¿Sabe cómo lo limpió? Con su lengua. Podemos ver a dónde estaba su tesoro. En su carro. En su carro. Así es que eso es un ejemplo vivo de que tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Nada malo con tener cosas buenas, pero nuestro tesoro tiene que estar en el cielo, porque allá va a estar nuestro corazón, hermanos. Muy importante ver eso. Los tesoros físicos atan, hermano. Los tesoros físicos preocupan también. El rico dice que no puede dormir porque está preocupado, que tiene su finca y cuántos mangos le están robando de su finca o de su compañía. Así es que Dios quiere que nuestro énfasis está en los tesoros en el cielo. Amén, hermanos. 21 dice, porque donde vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y Dios habla muy claro que nuestro corazón le tiene que pertenecer a Él. No pueden haber dos dioses ahí. El 22 dice esto: la lámpara del cuerpo es el ojo. Ese es el versículo 22. Dice, así es que si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz, dice. ¿Por qué habla aquí del ojo? Hermano, la Biblia habla que cuando uno viene a los caminos de Dios, usted no viene a los caminos de Dios solito, porque usted es una persona muy buena y encantadora. Usted viene a los caminos de Dios porque Dios le mostró la luz. Dios alumbró su camino. El mejor ejemplo que le puedo dar es de Saulo, el apóstol, que es el apóstol Pablo. Él iba en camino a hacer lo que él estaba haciendo, persiguiendo la iglesia cristiana del primer siglo. Y Jesús se le presentó y lo tumbó de su caballo, y él fue alumbrado por una gran luz y quedó ciego. Cuando hablamos de los ojos, estamos hablando de que cuando venimos a los caminos de Dios, Dios abre nuestros ojos a su luz. ¿Por qué usted cree que obviamente aquí hay muchas sillas vacías? Porque hay muchas personas que sus ojos no han sido abiertos. No consideran venir a la iglesia como algo importante del domingo. Es obvio, aquí obviamente yo estoy asumiendo que estoy hablando con personas cristianas, personas redimidas, convertidas. Usted sabe que su deber es estar acá en la casa de Dios, pero el pagano está haciendo su actividad normal, está afuera, está haciendo una carne asada, está viendo televisión, está tomando su día libre, pero el cristiano sabe que es el día del Señor. Este es un día donde nosotros ponemos atención especial a las cosas de Dios. ¿Pero es por qué? Porque Dios ha abierto sus ojos a su luz. Y por eso Jesús hace ese comentario y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, no es palabra, si Dios ha puesto luz ahí, dice todo tu cuerpo está lleno de luz, si es bueno. Pero si tu ojo es maligno, dice,
todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, dice, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Obviamente la falta de luz es oscuridad. Y cuando los ojos de una persona no han sido abiertas al Evangelio, al perdón de Jesucristo, de igual manera lo que hay en su vida hay oscuridad. Y Dios dice, y si tu ojo es maligno, dice, ¿qué tanta oscuridad no debe haber ahí? Hermanos, esa es la verdad de la persona que está en tinieblas, que su oscuridad es tremenda sin Jesucristo. Entonces Dios está dando aquí muchos contrastes en nuestra vida para que podamos ver dónde tiene que estar nuestro corazón. Y luego Dios dice en el 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, dice. Estimará a uno y amará al otro, y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese bien, Dios lo vuelve a mencionar, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué interesante que Dios vuelve a mencionar las riquezas. Hermano, este mundo es contagioso. Cuando yo hablo del mundo, hay personas que me han preguntado qué es el mundo. Estoy hablando de este lugar donde vivimos, que es un lugar lleno de pecado, la sociedad que está caído y está bajo la ira de Dios. Cuando hablamos de cosas seculares, un poquito diferente, como por ejemplo música secular, estamos hablando de el tiempo o la temporada de este momento. ¿Ok? Un poquito diferente. Pero estamos hablando de eso, ¿verdad? Dios dice acá, mucho cuidado de las riquezas, porque no se puede servir a dos dioses. Dice, y esto es un poco fuerte, pero honestamente, todos los que estamos acá, solamente podemos reclamar que somos hijos de un padre. Aquí nadie tiene dos padres espirituales. Aún en lo físico, nadie tiene dos padres. Un padre te engendró. Puedes tener dos padres en el sentido que te aman, o un padrastro, o un abuelo. Yo entiendo eso. Pero en lo espiritual, en las cosas de Dios, el cristiano o la persona solamente puede decir que Dios es su padre o que el diablo es su padre. Es uno o el otro en tu vida. Y si Dios es nuestro Padre, mi corazón y mi tesoro tiene que estar en el cielo. Dios no ocupa el segundo lugar en mi vida, ni lo debe ocupar en su vida. No podemos servir a dos dioses. Y en el pueblo de Israel, eso siempre fue el pecado de ellos. Que siempre ellos servían a dos dioses. Querían un poquito de cristianidad y un poquito de lo que querían los demás pueblos. Un poquito de Dios y un poquito de lo que ellos pensaban que estaba bien. Y ese ha sido el problema de miles de años de aquellas personas que han sido llamadas a su luz. El problema de servir a dos dioses a la vez. ¿Qué es lo que el primer mandamiento en los 10 mandamientos exige? Y fue lo primero que Dios le recordó, si usted se acuerda, cuando le di la plática de los 10 mandamientos. Dice, solo a un Dios servirás. Qué interesante que a mí me parece eso un poquito irónico que Dios diría que les tiene que recordar a su pueblo, solo soy yo en tu vida. No puede haber ningún Dios más. Ni siquiera que le llamemos Dios, no son dioses comparado a Dios. Él es el único rey que tiene que habitar en mi vida. Es interesante que Dios tiene que acordarle eso a su pueblo. ¿Por qué? Porque es el problema más grande, es el pecado más grande que tiene el ser humano, que tiene a dos personas sentadas ahí. Y viene a Dios cuando le conviene, pero cuando no le conviene, busca otro Dios en su vida. No podemos servir a dos dioses, porque vamos a amar a uno y vamos a menospreciar al otro. El 25 dice, por tanto, os digo, no os afanéis o no se preocupen por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo,
¿qué habéis de vestir? Dice, ¿no es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros más que ellas? Fíjense bien el contraste que Dios hace, porque el tema del capítulo 6 es este. Dios quiere que nuestro corazón sea de Él. Este es el tema del capítulo 6. Pero fíjense, a mí me parece esto de gran bendición, que Dios no solamente habla de no hacer tesoros y de asegurarnos que nuestros tesoros estén en el cielo, pero ahora aquí está hablando de aquella cosa de la que usted y yo nos preocupamos más, de lo que necesitamos todos los días. Todos los días usted necesita un lugar donde vivir, y por lo general aquí alguien tiene que pagar renta, tiene que pagar su mortgage, tiene que pagar su carro, tiene que preocuparse de enviar a sus hijos a la universidad. Todas estas preocupaciones que nos atacan, especialmente en los Estados Unidos, de pagar el cable y todas las comodidades que queremos. Y Dios nos dice acá que no nos preocupemos, que no nos afanemos, dice, por estas cosas. Y luego Dios pone un ejemplo muy interesante que nos da la naturaleza. Dice, miren las aves, dice. Y pone el ejemplo, dice, ¿cuántos de ustedes han visto un pájaro o una ave trabajando y yendo en el freeway a su trabajo? Es chistoso, pero Dios lo puso acá. Y dice, ¿cuántos de ustedes han visto a un pájaro haciendo una trincha ahí en construcción, trabajando los demás para poder ganar su cheque? Nadie. Dice, sin embargo, dice, mi Padre, dice, Jesús dice, mi Padre, dice, les da de comer todos los días. Es más, el que trabaja es usted. Y luego el pájaro viene y agarra su cosecha. ¿Verdad? Pero Dios, fíjese cómo pone este ejemplo. Y es por una razón. El 27 dice, ¿no valéis vosotros más que ellas? Dios pone el valor en nosotros. El 27, y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Aquí posiblemente estamos hablando de la estatura o de alargar su vida. Hay personas que se quieren ver más jóvenes, que quieren nunca hacerse viejos, que quieren cirugías plásticas. Hay cosas que no están tan mal que otras, ¿ok? Pero es el corazón lo importante acá. Es el corazón. Yo una vez conocí a un predicador que él estaba calvo de acá y que yo lo respeto mucho, y de repente lo vuelvo a ver y ya tenía pelo. Pero se le miraba muy bien, pero no creo que su corazón esté ahí. Pero hay a veces que podemos caer en esos problemas, en estas cosas donde no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y escogemos preocuparnos. Yo había un tiempo que decía, ojalá que Dios me hubiera hecho más alto. Porque luego conocí a una muchacha y dice, está más alta, ahí no, yo quiero ser más alto. Y uno pues muestra en su vida sus complejidades, ¿verdad? Y luego se da cuenta que estas cosas no son tan importantes, ¿verdad? Y yo cuando miraba a un muchacho tal vez chaparrito con una alta, yo decía, en vez de criticarlo, decía, wow, yo no tengo esa valentía. Es lo que decía yo, tal vez él estaba mejor en esa área que yo. Pero todos tenemos esos complejos. Pero Dios dice, no te preocupes por esas cosas, no son las más importantes. Porque en el 33 vamos a ver lo que Dios dice que tiene que ser lo más importante. Dice, o por el vestido, el 28. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué se preocupan? Dice, considerad, dice, los lirios del campo. Dice, ¿cómo crecen? No trabajan, ni hilan. En otras palabras, usted nunca ha visto las flores, la fauna trabajando allí. Mi mamá tenía una máquina de coser, para coser ropa, y ella se ponía ahí y hacía eso. ¿Usted ha visto los lirios del campo haciendo eso? Están cosiendo su ropa ahí y luego probándosela y mirándose en el espejo.
usted nunca ha visto eso. Sin embargo, dice, mi Padre Celestial los viste, dice. Pero os digo, dice, que ni aun Salomón, dice, con toda su gloria, se vestió como uno de ellos, dice. Usted sabe que Salomón, Dios lo bendijo, porque Salomón le dio a Dios una petición noble, cuando le dijo, Señor, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo, porque él sabía que él era joven. Y Dios le gustó tanto su oración que le dijo, te voy a dar eso, pero también te voy a dar lo que no me pediste, que es tesoros, riquezas. Y en el tiempo de Salomón se construyó el templo, que fue una cosa que no se puede imitar, refachada con oro. Otros reyes venían a ver el reino de Salomón y a escuchar su sabiduría, porque Dios lo bendijo a él. Y aún dice, ni siquiera Salomón se vistió como este campo, dice. Y si la hierba del campo, dice, que hoy es, dice, y mañana se echa al horno, dice, Dios la viste, dice. Y esto es importante, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense bien que Dios dice, hombres de no fe, no dice de no fe, dice de poca fe. En otras palabras, Dios vuelve a poner el valor en usted. Todo es creación de Dios, los animales, el campo, los ríos, todas estas cosas espectaculares y grandiosas que podemos ver, pero Dios lo pone usted arriba de todo eso. Lo pone como el patrón arriba de todas esas cosas, como aquel que debe dominar todas esas cosas. Y Dios nos dice que no nos afanemos. Déjeme decirle algo. Hay muchas personas que por preocupaciones de la vida toman pastillas o calmantes o por preocupaciones. Y Dios nos está diciendo acá, ya nos repitió 3 veces el Señor, y si leemos todo el capítulo son más, donde Dios dice, no se afanen, no se preocupen. Eso, una palabra de Dios creída en tu vida, puede terminar aún esas pastillas que estás tomando para calmar tus nervios, donde tú ves y pones tu confianza en Dios. El 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dice, ¿por qué qué? Porque los gentiles, en otras palabras, los paganos, los que no me sirven a mí, dice, buscan todas estas cosas. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice. En otras palabras, cuando usted viene a Dios en oración, y espero que oren, cuando usted abre sus labios, Dios ya sabe su petición. Dios ya conoce su necesidad, porque Él lo creó y Él sabe lo que usted necesita en su vida. Eso no es una excusa para orar. Usamos la oración para venir a expresarle a Dios nuestra necesidad y para dejarle saber que Él es lo más importante en nuestra vida. Pero Dios nos recuerda acá que si ustedes buscan esas cosas, ¿qué es la diferencia entre ustedes y los que no vienen a la iglesia? Ellos buscan las mismas cosas. Es por eso que muchas personas que a veces vienen a la iglesia y vienen con una expectativa falsa, dicen, pues no miré nada diferente en la iglesia. Miré exactamente lo mismo. Dios está hablando de esto acá. No busques lo que los demás están buscando, porque yo sé la necesidad que usted tiene. Todo eso lo habló Dios porque nos prepara para algo. Y si yo hubiera leído todo el capítulo, habla sobre el ayuno. Dice que si ayunas, no dice que si ayunas, dice ¿cuándo ayunas? Dice, hazlo de esta manera. Dice, no dice que si oras, dice ¿cuándo ores? Dice. Algo así, no lo hagas como aquellos que por su palabrería piensan que Dios los voy a escuchar, sino que ve, escóndete, donde nadie te ve, en lo secreto. Sírveme a mí en lo secreto, y yo que soy el Dios de lo secreto, te voy a recompensar en lo público, dice.
Cuando des limosna, dice, no lo anuncies a nadie. Que tu mano izquierda no sepa lo que tu derecha haga. Hazlo en secreto. Y el Dios que está en lo secreto y te ve en lo secreto, te va a recompensar en lo público. Lo dice Dios 3 veces en el capítulo 6. Y a mí se me hace eso algo, una promesa de Dios tan grande que si yo lo hago con el corazón correcto, todo lo que hago, ayunar, orar, dar mis diezmos, ofrenda, limosna, poner mis tesoros en el cielo, Dios me va a recompensar públicamente. Dios dice también que el que no se avergüence de Él, dice, yo no me voy a avergonzar de Él en frente de mi Padre, dice. Son unas promesas tremendas que tenemos de Dios. Pero Dios nos prepara en el capítulo 6 y nos dice, yo sé que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Yo sé que tienes que trabajar y todo lo que tienes que hacer, quiero que lo hagas para mí. Pero la razón que yo te digo que no te preocupes es por esta, que está en el versículo 33, que dice, más dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas esas cosas os serán añadidas. Eso dice Dios, todo lo que te dije ahí que no te preocuparas, preocúpate primero por servirme. Yo sé que tienes necesidad y esas cosas van a ser a ti añadidas. En otras palabras, esto salió de los labios de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús me trató de decir ahí cuando dijo buscad primeramente? ¿Sabe lo que eso quiere decir? En palabras prácticas, eso quiere decir que la prioridad de prioridades del cristiano tiene que ser el reino de Dios en su vida. No puede haber otra prioridad. Por eso es que Dios nos advierte sobre los tesoros, sobre lo físico, sobre no hacer las cosas en el público para que otras personas nos vean, sino servir a Dios en lo secreto. Por eso Dios nos advierte y nos dice, no os preocupéis, porque yo les voy a suplir. Ustedes son mis hijos. Claro que voy a suplir a mis hijos. Pero el mandato grande en el cristiano es que primero tiene que el reino de Dios ser la prioridad más importante en su vida. Denle un aplauso al Señor, hermano. Si Jesús estuviera acá y tú le dijeras, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Jesús te contestaría esto. Ponga el reino de mi Señor y su justicia en primer lugar en tu vida. Que sea la prioridad de tu día. Que sea la prioridad de tu matrimonio. Que sea la prioridad en cómo riges tu hogar. Que sea la prioridad en cómo tú trabajas. Que sea la prioridad en todo lo que tiene que ver en tu vida. Buscar primeramente el reino de Dios. Hermano, usted no puede hacer una mejor inversión en su vida que invertir en el reino de Dios. Y no necesariamente estoy hablando de su dinero. Yo le he dicho muchas veces que Dios no está interesado solamente en su diezmo y su ofrenda. Dios está interesado en toda su vida. Toda su vida le pertenece a Dios. Y Dios nos pone por decir en paz, diciendo no te preocupes, yo me voy a encargar de ti, porque esto es lo que yo quiero que hagas. Que mi reino sea tu prioridad en tu vida. Hermanos, invertir en las cosas de Dios, como le dije, es la mejor inversión que usted puede hacer. Invertir su vida, su tiempo, sus tesoros, sus recursos. Porque cuando usted cierre sus ojos a esta vida, si usted no ha invertido en el reino de Dios, se puede llevar una gran sorpresa al final de su vida. Porque Dios le dice acá, yo voy a ocuparme de ti, pero yo te necesito. Hermano, Dios no llama a espectadores. Creo que la hermana Giovanna lo mencionó ahorita. Y qué bueno que lo mencionó porque me recordó. Usted sabe cómo muchos van a ver partidos de fútbol, de soccer, cuando juegan los 49ers, cuando juega el Toluca, cuando juega the Earthquakes, todos los equipos que hay allá. Y muchos llegan como aficionados, ¿verdad?
Y cuando mete un gol el América o quien sea que usted le va, usted grita y usted se alegra en gran manera como aficionado apoyando a los jugadores. Pero aquel jugador que metió el gol siempre va a ser más beneficiado de ese gol que usted. Porque él es un jugador y está en la cancha. Y usted es un aficionado. Y es más, su salario de ese jugador es posiblemente 100 veces más grande que el suyo, porque usted es un aficionado, pero él es un jugador. Y él, para llegar a ser aceptado como jugador, tuvo que pasar un entrenamiento y a ser aceptado y ser reconocido como, tú eres un buen jugador, yo te quiero en mi equipo. Ese jugador, porque no es un aficionado, tiene más beneficios. Es igual en la iglesia. Dios no invita a aficionados a su reino. Él invita a jugadores. Jugadores, no aficionados. Sí, denle un aplauso a Dios. En otras palabras, yo tengo que servir a Dios. Dios me está diciendo, Él va a cubrir mis necesidades, Él me va a guardar, Él me va a cuidar. Yo tengo que todavía trabajar, ser responsable. Pero mi corazón tiene que estar puesto en las cosas de Dios. Porque Dios no quiere aficionados. Es más, en la iglesia no hay espacio para aficionados. Lo hacemos muy claro para que usted no se lleve una sorpresa. Cuando su corazón pare de palpitar. Para que no diga Dios, nadie me recordó que no tenía que ser un aficionado. Dios quiere jugadores en su cancha. Y a esos jugadores se llaman discípulos. El discípulo, hay discípulos y hay seguidores. Y hay dos tipos de descripciones. Pero el discípulo es un seguidor de Jesús. Y el seguidor también es un discípulo. Podemos decir, los podemos llamar así. El seguidor tiene que ser discípulo. Y el discípulo automáticamente es un seguidor del Señor. Porque para terminar, hermanos, Dios hace un gran énfasis en la Biblia sobre productividad en su viña. Lo vemos muy claro en la parábola de los talentos, donde Dios le da a cada uno de ustedes un don, una habilidad. Y el patrón se va y dice, yo voy a volver. Yo te dejo ahí con mis tesoros. Cuando venga, vamos a hacer cuentas. Y de igual manera, cada uno de ustedes, no me importa que sea un cristiano de 1 año o de 30 años, cada uno de ustedes tiene algo que Dios le dio en su vida para servirle en la iglesia, para servirle cada uno de ustedes ha sido equipado por Dios. No podemos decir, Dios no me ha dado nada. Dios nos ha dado. Pero no nos pertenece, le pertenece a Él. Y al final de nuestra vida, Dios va a decir, dame cuentas. Yo te dije que prioridad de prioridades en tu vida tenía que ser mi reino, mi justicia. Y cuando Él venga, Él va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con esa misión que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con esa oportunidad que yo puse en ti? ¿Qué hiciste con esa familia? ¿Qué hiciste con todo lo que yo puse en tus manos? Dios va a reclamar. A mí se me hace muy interesante eso, porque Dios no dice solamente que Dios nos va a reclamar por todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sino que también Él dice, por cada palabra que nosotros dijimos. En inglés, la escritura dice, every idle word. Y la palabra idle es cualquier cosa que dijiste no bien pensada. Por cada palabra aún, dice, yo voy a reclamar. ¿Cómo usaste todo lo que yo te di? Estamos llamados a todos a participar en el reino de Dios. Y a recordar que nosotros no somos aficionados. Tenemos que ser jugadores. Dicen que existen las personas que dicen, ¿qué pasó? Y los que hacen que las cosas pasen.
Usted tiene que ser ese tipo de personas. Hacer que las cosas pasen. Y déjeme decirle algo, déjeme liberar a algunos, porque algunos aquí empiezan a sentir la preocupación de ¿qué tengo que hacer? No te preocupes. El yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Dios no te va a poner nada que tú no puedes hacer en tu vida. Si tú no puedes estar aquí, posiblemente Dios no te requiere eso. Yo les he dicho muchas veces, no todos somos llamados a ser pastores, no todos somos llamados a ser misioneros, como mi hermana Marlene acá, que le encanta ir allá y que le piquen los zancudos y todo eso. No todos estamos llamados a eso, pero sí todos estamos llamados a participar en el reino de Dios. Cuando mi hermana va, yo no puedo ir, pero puedo mandar mi ayuda. Puedo mandar mi soporte, y si yo tengo ahorros con los que Dios me ha bendecido, yo puedo tomar de ahí, porque no son mis ahorros, son del Señor, y yo puedo apoyar. Solo me puedo enviar a mí, pero puedo enviar mi apoyo, puedo enviar mis recursos. La misión de la iglesia no es solamente la misión del pastor. Que el reino de Dios tenga éxito, la misión de la iglesia es responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos acá. Y Dios va a reclamar al final de nuestros días que eso se cumplió en nuestras vidas. Y déjenme recordarle, nuestro Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que reclama que su creación le obedezca también. Y Él va a pedir resultados, va a pedir productividad en nuestras vidas. Así es que usted se ocupa de su parte, usted se preocupa de ser un buen servidor del Señor, y Dios se ocupa de los demás en su vida. Es un proceso, todos estamos en un proceso con el Señor. Por eso yo le animo, siga las disciplinas de la iglesia, ore. ¿Qué falta nos hace orar? ¿Qué falta nos hace orar? Lea su Biblia. Dios le escribió 66 cartas de amor para su vida. Hay demasiado aquí que nunca en la vida no podríamos estudiarlo todo, pero Dios lo hizo por usted. Así es que yo le animo con estas palabras a que usted ponga en primer lugar el reino de Dios y su justicia, porque donde su tesoro esté, ahí estará también su corazón. Voy a terminar con esto, voy a orar y le voy a pedir a la hermana Giovanna que pase y vamos a orar. Le pido que incline su rostro.